Nosotros hemos visto en el primer módulo sobre los orígenes de la Iglesia de la Hermandad, los aspectos primeros que trataron del nacimiento de la Iglesia en Alemania, la influencia pietista y anabautista, el papel de Alejandro Mack y otros como Hockman, y el cambio que hicieron hacia los Estados Unidos en búsqueda de un tiempo y un espacio de libertad religiosa. Hemos visto algunos tantos cuantos datos y voy ahora a empezar a hacer un otro módulo que va a trabajar la cuestión del desarrollo de la hermandad en el sentido de lo que hubo en el principio, la transferencia a los Estados Unidos, la implantación en los Estados Unidos, un poco de los problemas que tuvieron ahí para empezar a hacer una iglesia y cómo esto fue caminando hasta que tengamos hoy la Church of the Brethren, que es la iglesia de la hermandad. En este sentido, entonces, de 1800 a 1880, la hermandad creció y nuevas ideas surgieron y muchas de las ideas que ellos tuvieron son importantes para la hermandad hasta hoy. Sin embargo, hubo un tiempo en que la hermandad vivió en parte aislada de la sociedad y había cualquier cantidad de razones para que esto ocurriera, mismo porque eran inmigrantes, vivían en las haciendas, eran gente trabajando en el campo, mucha gente dispersa, lejos de uno del otro, y esto produjo un poco de este aislamiento de la hermandad. En este sentido, entonces, cuando la hermandad se cambió a América del Norte en búsqueda de libertad religiosa, paz, humildad, trabajo, y también un espacio donde fueran honestos, porque esta era la ética que ellos tenían. Y en esto, ellos también tenían algunas cosas que hoy quizás nos parecen un tanto cuanto raras. Ellos creían que la gente no debía vestir ropas caras y vivir en casas lujosas. Era una gente trabajadora que sí prosperó. Mismo así, ellos estaban animando a la gente a utilizar las ropas sencillas. Y la asamblea anual de la iglesia empezó a definir cómo los hombres y las mujeres deberían se vestir. Esto es interesante. Nosotros tenemos una iglesia no confesional, no credal, una iglesia que respeta la diferencia, pero hubo un tiempo en la iglesia en que la ropa misma de los miembros estaba, como diría así, orientada, sugerida, incentivada por la asamblea anual. Los hombres deberían usar corbata y un saco de un estilo todo especial. Tenía una cosa cerrada de arriba abajo, con los botones. Había gente que se cuestionaba esto y hacía como que un nudo con un panito que tenía ahí, una manera muy especial de hacer. Ellos podían tener barba, pero no podían tener bigotes. Y es ahí que hay unas ilustraciones de la ropa que utilizaban en este entonces, para que ustedes tengan una idea del estilo de los tipos en este momento. Las mujeres deberían utilizar vestidos simples y largos. Y interesante que todas las ropas de las mujeres tenían el mismo modelito. Vean ahí los ejemplos que tenemos en cuanto a estas ropas que utilizaban. Y también van a ver que a las mujeres era requerido que cubrieran sus cabezas cuando oraban y atendían al culto. Otras utilizaban algo para cubrir la cabeza todo el tiempo. Y esto pasó a ser, como que yo diría así, norma en la iglesia de la hermandad en aquel entonces de los años de 1800. La hermandad era humilde, incluso en su manera de cultuar. En 1770 la hermandad empezó a construir lo que se llamaba de meeting house o casas de reuniones. No eran templos, no eran cosas suntuosas, pero era una manera simple y eran casas sin ventanas lujosas y ni tenían torres. Era una casa en donde la gente se podía reunir. Y los bancos eran simples y el suelo no tenía cubierto, no tenía algo que, diría así, adornara el suelo.
No habían toallas sobre el altar, ni marcos en las paredes. La hermandad creía que la casa de reuniones no era la iglesia, era un sitio en donde la iglesia venía para cultuar. Solo era iglesia cuando la gente estaba, el otro el templo. Y acá es muy importante que hagamos esta distinción. El edificio es un templo que hospeda la iglesia cuando la gente se reúne. La iglesia es la reunión de la gente. Y en estas casas de reuniones no había púlpito, pero había adelante una larga mesa. Y todos los ministros y los ancianos se sentaban a la mesa durante el culto. Y la mesa no estaba dispuesta en un plan más elevado que la gente, no era más alta, era en el mismo nivel que la gente. Y tampoco se esperaba aquel que iba a predicar, que iba a hablar, se pusiera parado para predicar. No, tenía que estar en el mismo nivel de los demás. ¿Y por qué lo hacían? Y lo hacían porque ellos creían en la igualdad. Desde ahí de la mesa, los cánticos eran liderados, la escritura era leída y se predicaba el sermón. Enseguida el sermón, los otros ministros tenían la oportunidad de hacer contribuciones, de adicionar algo. Un poco en el sentido de lo que Pablo orienta a la iglesia de Corinto, que cuando el profeta habla, que los otros lo juzguen. Cosa que no está pasando en las iglesias. Lo que el pastor habla, punto, final. La hermandad tenía el púlpito entonces en el mismo nivel de la congregación porque tomaba en serio que la iglesia tiene que respetar el sacerdocio universal de todos los creyentes. ¿Y qué es esto? Cualquiera en la iglesia, cualquiera en la congregación podría leer las escrituras y trabajar en el ministerio. No solo uno, cualquiera podía hacérselo. Y con esto, la iglesia también ordenaba ministros porque la gente necesita líderes. El ministro no era el único que podía o debía hacer el trabajo del Señor y se consideraba todos los miembros de la iglesia como ministros. Todos, porque tenemos dones, creemos en el sacerdocio universal de todos los dones, de todos los creyentes y los dones que estos creyentes tienen que trabajar en el seno de la iglesia y hacia afuera de la iglesia. Teniendo el sitio de la prédica en el mismo nivel de la congregación, mostraba que todos estaban en el mismo nivel. El ministro no es más importante que los demás miembros de la iglesia. Piensen en esto, cuán radical, cuán revolucionario era en aquel entonces y hasta hoy aún es. Una iglesia en donde todos somos iguales y no hay uno que es más que el otro. El culto no utilizaba ningún instrumento musical. Esta es una cosa bastante interesante en la historia de la himnología y de la liturgia en las iglesias. Nosotros hoy creemos que siempre tuvo un instrumento, tuvo un órgano, tuvo un piano. No. Mucha gente, mismo de los reformadores, no aceptaban el instrumento musical. Los himnos y prédicas eran en alemán. Solo a partir de 1880 se empezó a hacer un cambio del alemán hacia el inglés para que esta iglesia ahora pudiera predicar y hacer ministerio que también saliera de la comunidad alemana en donde estaba metida y se fuera hacia afuera. Los ministros de la hermandad en los Estados Unidos no utilizaban el cuello clerical. Y el cuello clerical es una manera de decir a toda la gente, mire, yo tengo una posición, yo soy así ministro. La única diferencia que el ministro tenía era que era llamado al liderazgo. La única diferencia. En la hermandad, el pastorado es función, no es posición. Uno o una, pastor o pastora, mientras tenga un llamado de la comunidad,
él ejerce la función de pastor. Cuando no tiene este llamado, deja de funcionar como pastor. Es distinto de los presbiterianos, los luteranos, los metodistas, de los bautistas, donde uno que una vez es declarado pastor, es ordenado pastor, va a ser pastor siempre. No, en la hermandad, él es pastor mientras tenga un llamado. Él funciona como pastor. Como pastor, él funciona si tiene el llamado. Si no tiene, es igual a cualquier otro.